tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre y pues darles la bienvenida en este año 2022. Les deseamos lo mejor en este año que está comenzando. Ya tenemos prácticamente, vamos en la segunda semana de este mes de enero. Bienvenidos y qué gusto que estén aquí con nosotros, vernos de nuevo, y estamos a sus órdenes para que nos siga a través de las redes sociales que Cabecera MX tiene disponible para usted y para todos ustedes en casa que nos acompañan. Gracias. Y saludo a mis compañeros en este día. Alejandra Gómez, ¿cómo estás, Alejandra? Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Por supuesto, deseándoles pues un gran inicio de año. Digo, es el primer programa que tenemos en este año, así es que a toda la gente que siempre nos acompaña en este espacio, muchísimas gracias. Y por supuesto, seguiremos platicando de muchos temas. Así es. Bienvenida, Ale. Qué gusto verte. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues todavía feliz y contento acá esta mañana, tomando café como Dios manda, como dicta la Biblia. Bienvenido, qué gusto saludarte. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarles, encantado de regresar al Timbre en este 2022. Por supuesto que sigue siendo oportuno de enviar a todos ustedes los mejores deseos para este año, pese a la pandemia, pese a esta cuesta de enero que podría acabarse por ahí como en junio o julio, si bien nos va, y pese a tantas cosas. Pero bueno, aún así, con todo el ánimo para que nos vaya de lo mejor que resulte posible. Pues esperemos que sí, que así sea y que a todos nos vaya bien en este año 2022, un año par. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué nos depara sobre todo este año. Y bueno, pues por lo que veo, pues inicia el año un poquito agitado con esta cuestión del Omicron, que empieza a generar un poquito de preocupación. En muchos países ya han tomado medidas drásticas. Tal es el caso que en Australia, pues este tenista Djokovic fue pues deportado porque pues es de las personas que son antivacuna y resulta que pues no lo dejaron participar en este importante torneo de Australia. Y bueno, México no es la excepción. Pues en México, pues aunque es un país muy flexible ante esta pandemia, pues bueno, pues ha sido también pues un poquito condescendiente con muchas cosas, y el día de hoy precisamente la Mesa de Salud en Jalisco pues empezará a dar algunas indicaciones. Vamos a ver qué es lo que se comenta. Osvaldo, ¿qué nos dices? Pues yo me sorprendería mucho si deportan a alguien de aquí de Jalisco, porque pues aquí las reglas se las pasan por el arco del triunfo siempre, haya o no haya pandemia. Lo que sí llama mucho la atención es que en el caso de Novak Djokovic, o sea, es el ganador del tenis allá en Australia, que lo ha ganado 20 veces, pues lo tenían considerado como una superpersonalidad, por eso le habrían abierto la puerta, ¿no? Curiosamente, de los próximos 6 meses van a tener elecciones federales allá en Australia. Dijeron, pues vámosle calando a ver si ganamos un poquito de popularidad, pero las cosas le salieron un poquito al revés, porque incluso otra tenista rusa, que ya sí cumplía con todo el esquema de vacunación, no le permitieron el ingreso porque tenía Sputnik, y en Australia pues la vacuna Sputnik es como echarte agua con sal, ¿no? Entonces aquí el asunto es que pues todo se volvió político, y cuando menos lo esperamos la situación se le salió de control, cuando ya sabemos que este tipo de cosas hay que creer en la ciencia y hay que creer en las cosas que la verdad valen mucho la pena, no irnos con tutoriales de YouTube o con lo que nos dijo alguien ahí por ahí cercano. Yo creo que lo más importante es tener la precaución y la responsabilidad de poder acercarnos a este tipo de cosas cuando más lo necesitamos. No es algo que fue fortuito, que le dio a 5 o 10 personas. Son millones en el mundo que ya han fallecido a consecuencia de esta cepa que es el COVID-19, que ya tiene muchas variantes, que ya pues ya por ahí hay unas nuevas que ya ni siquiera me puedo aprender los nombres, pero lo que siempre le decimos a usted, cuídese y si tiene la oportunidad, acérquese a vacunar. Así es, buena sugerencia.
Pero bueno, esto dices que pues ya se ha tornado político, pues es que los políticos han manejado la pandemia, no los científicos, no los que de veras saben de este tema, ¿no, Alejandra? Bueno, es que ha estado implícito siempre, pues, esta predominante, ¿no? Del tema político. Lo que es una realidad es que, bueno, al menos hablando específicamente de nuestro país o del estado de Jalisco, creo que el hacer modificaciones sobre las actividades económicas sería sumamente complicado, muy difícil para las familias que ya lo vivieron hace más de un año cuando inició todo este proceso y que incluso antes de que se diera en otros estados o que se diera la orden federal, pues en Jalisco ya se había empezado con la disminución de ciertas actividades. Creo que la economía ya no aguanta un tema de estos. Creo que las autoridades están ahora sí conscientes de esta situación, pero lo que es una realidad, creo, es que esta nueva variante Omicron que pues poco a poco se va volviendo la predominante entre los contagios, pues le va a llegar a muchísima gente o nos va a llegar a muchísima gente en algún momento, quizá por la gran capacidad de contagio. No hablan de 4 veces más capacidad de contagio, aunque sí la mortalidad se reduce al 50%. Entonces, estos datos, pues al menos nos dicen que sí, va a haber muchos más infectados, pero no tantos fallecidos. Y algunos especialistas han hablado de que esto significaría ya como el inicio del fin de la pandemia. Pero bueno, esto nos lo decían antes de que viéramos que aparecieran nuevas variantes como la Delta, no sabemos si vendrán más todavía y con qué fuerza o con qué capacidad de afectar al ser humano. Lo que sí es una realidad es que pues en este momento ya vemos un incremento importantísimo de casos entre las personas. Creo que ya todos conocemos a alguien que ya haya dado positivo a esta nueva variante. Hay que ver pues cómo se empieza a desarrollar. Digo, también en Europa los días de aislamiento se han disminuido. O sea, ha habido cosas como que se han ido modificando justamente pues porque las economías ya no aguantan o ya no soportan más cierres de actividades, aunque sí ha habido países pues que han determinado hacer modificaciones, pero creo que el caso de México en específico no lo permite. El tipo de economía que tenemos, el tipo de sostenimiento para las familias sería sumamente complicado. Si es que no nos queda más, pues más que estarnos cuidando y tratar de mantener nuestras medidas para en lo posible pues evitar contagiarnos de esta nueva variante. Pues sí, es un tema muy complejo, muy difícil, sobre todo porque hay países que incluso para viajar a esos países piden una serie de requisitos como es la PCR, como las vacunas, en fin, series de requisitos que pues México no los está pidiendo, México no los está requiriendo. Y como decías, Alejandra, esto es, pues dicen que es el principio del fin de la pandemia, pero también es el principio de un nuevo conflicto entre la UDG y el gobierno del estado, ¿no, José Ángel? Con la decisión que tomó la UDG hace unos días, ¿no? No creo, no creo. Yo creo que por el contrario, en este tema de la pandemia hasta luego llegan a acuerdos. Tan es así que, por ejemplo, pues ya se anunciaron espacios universitarios donde se estará aplicando la vacuna. Ese es un tema que se cuece aparte, ¿eh? Que van a continuar con el conflicto en otros aspectos, por supuesto, y más en el ámbito político y por supuesto que en lo económico, pero no con la pandemia. Al menos creo que eso se les debe de agradecer a las autoridades estatales y a las universitarias que no lo mezclan. Ese, no, ahí sí tienen tregua, aunque a veces no coincidan en algunas posturas. Miren, con respecto a este tema de la nueva ola de COVID-19, la primera conclusión a la que su servidor llegaría es muy simple: no entendemos que no entendemos. Estamos repitiendo justo la misma historia porque volvimos a hacerla igualito que el año anterior o peor. Es decir, ahora sí hubo reuniones, ahora sí hubo una movilidad bueno, enorme de personas durante todas estas fiestas decembrinas. Los destinos turísticos se abarrotaron. Por cierto, en el caso de Jalisco, Puerto Vallarta es el principal foco de casos activos, por algo será. Bueno, total, no entendemos. Y tan no entendemos que también estamos en el mismo nivel que el año pasado, como si no se hubiera vacunado a la gente. ¿Por qué? Porque los países ricos acapararon la vacuna, muchos de los países pobres se quedaron por demás rezagados, se quedaron en el camino sin lograr la meta de vacunación para irle ganando terreno a la pandemia. Y bueno, tan solo tendríamos que decir, por ejemplo,
que de los países que se tenía objetivo de vacunación por parte de la OMS, bueno, pues simplemente todo quedó atrás. Miren, les comento, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud era que todos los países tuvieran el 10% de su población vacunada para finales de septiembre de 2021 y 40% a finales de diciembre. Y de 194 estados miembros de la OMS, 92 no alcanzaron este objetivo que se fijó. 36 de ellos ni siquiera habían vacunado al 10% de su población, en gran parte debido a la imposibilidad para acceder a las dosis. Aquí sí tiene que caber aquello que tanto se ha mencionado por parte de algunos líderes políticos, incluido López Obrador. Urge que las naciones ricas compartan la vacuna con los países en vías de desarrollo para que puedan inocular, para que puedan vacunar a sus ciudadanos. No hay de otra. Si le queremos ganar terreno, tiene que vacunar más gente. Aquí luego entramos a otro terreno, a los países que teniendo la vacuna, sus ciudadanos simplemente no quieren, porque continúan con sus confabulaciones. Pues así, nunca le vamos a salir y vamos a seguir repitiendo esta historia de manera constante. Dicen que este es el inicio del fin de la pandemia, pues esperemos que sí, porque la propia OMS hoy nos dice que es un error ver a Omicron, esta variante que ahora se está volviendo la predominante en el mundo, como una variante leve. Es decir, sí representa riesgos, y tan representa riesgos que volteamos a ver a nuestro vecino país del norte, allá en Estados Unidos, Kansas, Nueva York y otras poblaciones, Phoenix, bueno, están abarrotados los hospitales y ahora enfrentan otro problema. El espacio productivo, al que mencionaba Alejandra, no podemos ya darnos el lujo de mandar a todo el mundo a descansar, como el año anterior, pues simplemente la cadena productiva se está viendo afectada, porque hay tantos enfermos que ahora no tienen quien vaya a trabajar en algunos espacios, tan solo los repartidores de comida y demás, todos estos que viven o trabajan a través de plataformas. El 25% actualmente tiene COVID allá en Estados Unidos. Y si nos vemos en México, bueno, las aerolíneas tienen hasta el 50% de su personal ya contagiado. Por eso están suspendiendo, están cancelando vuelos o posponiéndolos. La situación sí es delicada y se tendría que buscar una estrategia en la que, sin afectar, estoy de acuerdo, la economía, pues sí fuéramos un poquito más responsables. Pero, discúlpenme, yo sigo viendo harta cantidad de gente en la calle, abarrotando espacios, haciéndolo todo como si nada pasara. Y es más, tercos muchos de estos a no vacunarse porque dicen que les quieren poner el chip, o porque simplemente tienen sus propios datos, o porque creen que tomando otras cositas pueden librarla. Pues, y nos sorprenderíamos ahí, de todos los niveles y de todas las clases sociales, hasta periodistas. El secretario de Salud no va a estar hablando eso de tecitos y de Vaporub, no, por favor, contento. Es cierto. Y del defensa. Oye, se llama Florona, la variante que entre influenza y coronavirus. Que de hecho ya hay 2 casos en Jalisco. La propia Universidad de Guadalajara hablaba de que los han detectado porque en las pruebas PCR que ahora están haciendo no solamente buscan detectar el COVID, sino también la influenza. Entonces tienen 2 que falta, pues nada más que los valide el INDRE, pero ya serían los primeros 2 casos de esta combinación de enfermedades. Y sí, no es de esperarse no era de esperarse que Puerto Vallarta pues ocupe uno de los primeros lugares en estos contagios. Tuve la oportunidad de estar por ahí un par de días y la verdad, mucha gente sin cubrebocas. Y eso es muy, muy, muy lamentable. De hecho, a uno lo ven con cubrebocas y hasta lo ven como bicho raro, ¿no? ¿Por qué andas en la playa con cubrebocas o por qué andas caminando en Vallarta? Pues hay unos asuntos y pues traigo mi cubrebocas y la verdad es muy complicado este tema. Pero mucha gente sin cubrebocas y eso es pues lo más grave, ¿no? Aquí mismo en el centro de la ciudad de Guadalajara, también cruzas por alguna razón y ves a muchísima gente. Te toca un semáforo y ves pasar a una unidad del transporte público y también ves a muchísima gente en esa situación. Claro. O lo traen de hamaca, ¿no? Como dicen. Y en la mañanera también, Ah, sí. Ah, bueno, ahí nunca se lo van a poner. O sea,
Acuérdate que incluso tenía riesgo de traer contagio el presidente porque había estado en una reunión con Tatiana Cloutier, que dio positivo, y a su vez el presidente iba a viajar, pero pues que él no sentía síntomas, y mientras no sintiera síntomas no se iba a hacer la prueba. Bueno, pues así es. Pero bueno, digo, como... también entre toda esa situación, la al menos buena noticia pudiera ser el caso que los maestros ya van a tener esa vacuna de refuerzo, ¿no? El martes a las 12 del día se abre el portal para empezar a obtener citas y como bien lo decía José Ángel, bueno, la Universidad de Guadalajara está poniendo varios sitios, tan es así que vuelve a abrir el macromódulo del CUSEI para esta vacunación y el Estado anunció también 11 puntos más al interior del Estado en otros municipios para la vacunación de los maestros que espera darse pues antes de que se dé el regreso a clases, aunque la Universidad de Guadalajara, bueno, ya anunció que ellos se van a esperar un poquito más para poder regresar a la presencialidad para que los maestros que se vacunen pues puedan generar los anticuerpos y también, daban a conocer pues información que han realizado en varios estudios que también se han hecho en otras partes del mundo donde se comprueba que la combinación de vacunas, contrario a lo que se pensaba en un principio que podía ser dañino, resulta todo lo contrario, ¿no? Sino que te ayuda a generar más anticuerpos contra la enfermedad. Así es, así es. Y bueno, pues hay que seguirnos cuidando y pues hacer caso a lo que las autoridades nos vayan a decir el día de hoy, sobre todo aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, vamos a darle vuelta a la página, si a ustedes les parece, y vamos a hablar un poquito de política. ¿Qué nos depara 2022? En este pues año hay elecciones en algunos estados, ya hablamos hace un momento antes de iniciar este programa de 6 estados que pues pesan estos estados, José Ángel, políticamente con este proceso electoral que habrá en este año. Por supuesto que pesa. Déjenme les comento nada más, se está anunciando que en Tlajomulco están anunciando ya las autoridades que ante el reciente aumento de casos COVID-19 toman la decisión de suspender eventos. Esto en el municipio de Tlajomulco, es lo que se dio a conocer justamente ayer por la noche, antes de que se nos pasara nada más ese tema, tan solo por mencionar parte del impacto que ya está comenzando a traer la pandemia, además de que la Universidad de Guadalajara también pospuso el regreso a clases presenciales hasta el 18 de febrero, ¿verdad? No, el 8 de febrero, sí, el 8. Inician el 17 de enero, pero por la vía virtual hasta el 5 de febrero, ya para el 8 regresar a la presencialidad. Alberto, vaya que podemos esperar mucho en lo político en este 2024. Tan solo les mencionaré a ustedes de 6 estados que estarán en disputa durante el presente año, que son Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Aguascalientes. Por lo menos 5 en este momento, perdón que lo diga de esta manera, están en la bolsa del partido oficialista, están en la bolsa de Morena. Ya los ganó en este momento. Solamente hay uno, que es el caso de Aguascalientes, que para el caso pinta poco a nivel nacional, que todavía tiene posibilidades de quedar en manos de Acción Nacional. Pero así está el panorama. Y el panorama también está en medio de un momento en el que el presidente de la República pues no baja de una calificación de 60. Es decir, sigue estando en el nivel de la aprobación López Obrador. Yo creo que están ellos, López Obrador y su movimiento político, en un buen momento para ellos, pero con muchos riesgos, porque se les abren diversos frentes, ahora con miras a 2024. Hay que ver cómo se comportan pues todas sus fichas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, un Ricardo Monreal que se ve cada vez más inquieto y con más ganas de aparecer en la boleta desde la oposición. Se habla de que sí existen diferencias claras, muy remarcadas ya entre López Obrador y Ricardo Monreal, y esto pues puede traer ya bastantes fisuras. Y aún así tendríamos que hablar también de otros, porque yo sigo creyendo que ni siquiera estos personajes que hemos mencionado o que he mencionado hace unos momentos podrían aparecer en la boleta en el 24. A lo mejor para López Obrador lo mejor será recurrir a aquello del tapado, que ya no es ni tan tapado y que podría ser el actual secretario de Gobernación. Es decir, viene mucho. Y ahí es donde Morena enfrenta sus principales riesgos. Si hay división de sus personajes que pintan más para la grande, comenzará a enfrentar riesgos. Y si la oposición se organiza, eso es como para reírse.
En una de esas le ganan terreno, en una de esas, y no es 28 de diciembre. Bueno, mal que lo adviertes. Osvaldo, ¿cómo hay que ver este año políticamente en nuestro país? Pues es complicado y como lo dice José Ángel, y hay que apuntarlo muy bien, la situación es que Morena está fracturado, aunque digan que no, las cosas allá dentro del partido no están bien y eso le puede causar algún cierto augurio no tan positivo al presidente, sobre todo eso de ganar todo así como a él le gusta, ¿no? De carro completo, porque ya vimos que aún con todo la parafernalia, con todo lo que mueve y se mueve él, obviamente lo vamos a ver haciendo más giras, además de Nayarit, a otros estados donde haya elecciones, pues para hacer presencia y en una de esas empezar a placear otra vez a Claudia o a quien a él le convenga más para bienes posteriores en el 24. Aquí el detalle es que vamos a ver de dónde sale la verdadera fuerza opositora. Si es que de verdad existe, como dice José Ángel, si es un mal chiste o si es un chiste muy mal contado, o realmente empiezan a hacer algo y a pintar porque tienen una buena oportunidad. Tienen a pesar de todo lo que ha sucedido, pues nos damos cuenta de que esta oportunidad que le brinda el propio partido del poder, que es Morena, con tanta fractura, pues les abre ahí, por ejemplo, algunas grietitas donde se puede encular la oposición y hacer algo. Como lo decía, pinta un poquito el panorama para el PAN en Aguascalientes, pero ni los mismos panistas quieren a la candidata. Entonces, pues ahí la situación sigue siendo complicada para la propia oposición y pues no sé si esto nos convenga tener una mayoría en el país del mismo color, porque ya vimos que el tinto, el guinda, pinta muy gacho. Y sí, podrá perder Morena, pero el que no pierde es el presidente, ¿no? El presidente sigue con su popularidad, eso es lo que llama la atención, porque pues en 2021, pues el presidente tuvo una aprobación del 60%, aunque una pequeña disminución en las últimas semanas. Alejandra Gómez, tu opinión. Sí, claro, a muchos nos sigue sorprendiendo la buena imagen que mantiene en muchas esferas el presidente de la República, que tiene mucho que ver también quizá con este asunto de los programas sociales en los que pues muchos ciudadanos reciben recursos, que no es la mejor manera o no es la manera de generar economía finalmente, pero pues deja contentos a muchas personas y el hecho que no baje tanto la aprobación que tiene el presidente, bueno, pues ahí nos deja entrever que pues le está funcionando la estrategia que está manejando. Yo sigo pensando que los tiempos políticos se han adelantado muchísimo a las realidades que en este momento yo no creo que la gente esté pensando por quién va a votar en el 2024 realmente, quizá, pero la gente común en general, obviamente las esferas políticas, pues sí, se empiezan a mover muchísimo los temas, pero el ciudadano de a pie yo creo que todavía no tiene una definición sobre el tema y esto, bueno, genera dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues puedes generar sí mayor exposición, mayor conocimiento, pero también mucho mayor desgaste de estos personajes a los que quieren postular a la presidencia o a las gubernaturas o a los puestos que vaya a haber en disputa en el 2024. Y pues esto de todos modos nos deja ver un panorama que se puede mover bastante, creo yo, todavía, y que creo también va a influir muchísimo la manera en la que se siga desarrollando la pandemia. Es decir, si las cosas mejoran, pues sí, seguramente el gobierno en turno tendrá sus ventajas, sus beneficios por esta situación, pero si las cosas no mejoran, bueno, también ahí podríamos ver un movimiento en las preferencias electorales. Así es que creo que todavía pues le hace falta un poquito para poder tomar realmente definiciones. Oigan, un punto importante que me parece hay que considerar, no perder de vista a Luis Donaldo Colosio Riojas. Este personaje de aquí al 24 va a seguir creciendo y bastante. Más allá de si Dante Delgado, ya habiendo regresado al control del Movimiento Ciudadano, quitándoselo de alguna manera a Jalisco o a Enrique Alfaro y su gente, pueda o no terminar acordando con López Obrador para poner algún candidato a modo en el 24 y demás. Yo creo que Luis Donaldo Colosio puede ser ese personaje que termine por unir a la oposición.
desde Movimiento Ciudadano, siempre y cuando logren que también Movimiento Ciudadano se integre a este bloque opositor, o no me sorprendería verle inclusive como el candidato de esta coalición PAN, PRI, PRD y sumando hasta a otros partidos políticos. Yo creo que Luis Donaldo Colosio Riojas tiene enfrente desde su juventud, pero sí desde esa manera como se viene manejando, desempeñando en la política y desde una presidencia municipal en estos momentos, una gran expectativa de crecimiento. Yo sí creo que ese tal vez sea uno de los personajes que tendríamos que seguir puntualmente de aquí a 2024. Y también va a depender mucho, José Ángel, creo, de cómo sí se desenvuelva la oposición, como decía también Osvaldo. Digo, divide y vencerás, es lo que ha pasado hasta este momento, ¿no? El partido en el poder o desde la presidencia de la República, pues se mantiene también una hegemonía, porque en la oposición no se ha logrado generar una cohesión. Todos quieren jalar para su lado y muchos piensan, pues, que no necesitan unirse a nadie porque solos pueden, pero al final de cuentas, si de verdad quieren generar un cambio de colores, pues sí tendrá que haber una unión de la oposición y no sabemos si eso se va a lograr. Y en el tema de Luis Donaldo es una marca registrada, ¿eh? O sea, es algo que ya la gente por lo menos tienen en el inconsciente colectivo, dicen, ah, mira, se llama igual que su papá, ¿no? Entonces, ahí la cosa es que habrá que estar muy pendientes, como lo dices, porque en una entrevista que le hacen directamente, él dice, sí me interesa ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, de entrada ya no se anda por las ramas diciendo de que no, es que déjame ver, los tiempos de la política son perfectos. No, o sea, dijo que sí, y yo creo que en ese afán de querer serlo, pues probablemente haya una muy buena gestión en el estado de Nuevo León, porque pues también ahí le están apostando al otro, ¿no? A mi querido Fosfo, que quieras o no, también está dentro de ese grupito de los posibles elegidos, aunque él en una entrevista en directo dice que pues él no, como lo dicen todos, ¿no? Pero tiene enfrente Luis Donaldo una oportunidad muy buena en un municipio que es Monterrey, que no es nada fácil tampoco, pero que seguramente si lo hace bien, podríamos considerarlo como parte de los presidenciales para el 24. Pues lo que comentaba Ale con respecto a la unidad de la oposición, y lo comentabas también tú, Osvaldo, en ese sentido, pues se supone que pues para eso se trabajó, ¿no? En la elección anterior, para ver por México, ¿no? Pero pues vamos a ver si realmente lo cumplen esos acuerdos que habían prometido en campaña, ¿no? Pero bueno, son políticos, habrá que creerles, ¿verdad? O no creerles, pero pues vamos a ver. No sé si... No, mejor pasemos a otro tema. Bueno, pues pasemos a otro tema mejor. Nos quedamos sin palabras. Lo que también este 2022 trajo y llegó, o con ello llegó, o ya venía trayendo cola desde el año pasado, es la cuestión de la violencia en nuestro país. Y vaya qué problema esto que ha ocurrido en Zacatecas y en Veracruz. Y bueno, no se diga Jalisco con el tema de los desaparecidos, ¿no? Pero no se ve por dónde el gobierno quiera pues arreglar este problema, ¿no, Osvaldo? Híjole, aquí habría que hacer una nueva sección en la mañanera que se llamara ¿Quién es quién en apilar muertos?, ¿no? Porque Zacatecas y en el Veracruz, ay Dios, o sea, qué terrible inicio para los ciudadanos de esas localidades. Y lo peor es que el propio presidente dice que Cuitláhuac es uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado de Veracruz, que hombre, chulada, hasta para darle un besito por su buen desempeño. Y resulta que el mismo día que pasa eso, pues le encuentran ahí a un montón de muertos en una carretera con cartulinas, y después salen videos y después salen cosas que dices, si este es el bueno, no quiero imaginar cómo sea el malo, ¿sí? Y no estoy hablando de Morelos y de nuestro querido gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ni tampoco me voy a venir acá a Jalisco para hablar de nuestro agachón gobernador. O sea, no, o sea, estamos hablando de situaciones de verdad complicadas, y en este caso,
pues me parece que decirle y echarle porras a un personaje que le avientan muertos por doquier, pues no te dan buenas esperanzas para los otros lugares. Oye, me recuerda a Salinas de Gortari cuando llegaba a un estado y le daba la palmadita al gobernador, a los días salía, ¿verdad? Y ahí, Sí. aquí es al revés, llega el presidente, habla de él y ¡pum! Vámonos, Le se dan vienen las palmadita. broncas. Sí, no, oye. Es una situación media compleja. Alejandra, te escuchamos con esto de la inseguridad de nuestro país. Definitivamente es un tema que tiene ya años arrastrándose, que no se ha podido controlar y que sigue generando violencia, sigue generando desaparecidos, sigue generando una situación que por supuesto tiene molesto a un gran sector de la población. Creo que sobre todo el tema de las desapariciones y la no entrega de cuerpos en el país y por supuesto en Jalisco ha sido una dinámica que mantiene pues inconforme a un sector de la población y por supuesto indigna al resto de la población por la situación en la que se vienen manejando estos temas. Ya los colectivos de desaparecidos, al menos aquí en Jalisco, también ya hablan de nueva cuenta de una crisis forense, de una gran cantidad de cuerpos en CEMEFO, de una espera de años incluso para poder que les entreguen el cadáver de una persona que ya sabían o que ya habían identificado partes que estaban ahí. Suena de una forma cruel y sobre todo cuando platicas con las familiares o las madres de estas personas desaparecidas y que tienen que vivir todo un calvario, todo un infierno para que les puedan entregar los cuerpos y que pues la solución del problema no está ahí definitivamente, sino en qué se va a hacer, pero es una política que tiene que venir en todos los aspectos, ¿no? Desde lo federal, lo estatal, lo municipal, tendrá que ser una política conjunta quizá, un tema sumamente complicado y que hasta el momento no se ha podido atajar como se debiera, pero no solamente es privativo de algunas entidades, creo que todo el país en general está viviendo a diferentes escalas una situación de este tipo que no se ha podido atajar de una manera definitiva para tratar de darle solución a este conflicto que cada vez se va haciendo mucho más y más complicado. Es como una bola de nieve que va creciendo y llega el punto en el que pues ya no hay para dónde hacerse y empiezan a generarse otro tipo de conflictos derivados justamente pues de la incapacidad, si es que así se pudiese llamar, de resolver la problemática. Y sí, es sumamente complejo este asunto, así como lo plantea Sale. Y bueno, pues no se ve, yo sigo insistiendo, no le veo por dónde. José Ángel. Lo dice bien Alejandra, es incapacidad total por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, pues para enfrentar esta situación que estamos viviendo tan terrible en nuestro país. Miren, la realidad de las cosas es que mientras la política nacional sigue tratando de ser abrazos no balazos, y que hasta cierto punto podría tener sentido, si es que se llevaran en paralelo otro tipo de actividades tratando de bajarle a la violencia en nuestro país, bueno, tal vez podría funcionar. Pero esta política incierta en la que hablan de abrazos no balazos, pero de repente vemos a la Guardia Nacional que llega y se tunde con ellos, tampoco sabemos entonces hacia dónde va dirigida, solamente es así como que un disfraz. Lo terrible es que no saben ni cómo contener las cosas los gobernantes, pero sí tienen un hocicote para seguir hablando, un hocicote tamaño bagre. ¿A qué le sabe, por ejemplo, que el gobernador de Veracruz, después de este hallazgo de 9 cuerpos apilados, pues sale y dice que no vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales? ¿Y cómo lo vas a impedir, inútil? Si ni siquiera te das cuenta hasta que ya te dejan los cuerpos ahí acumulados. O sea, las respuestas, las reacciones, las declaraciones de nuestros políticos y de nuestros gobernantes son de vergüenza. Abren la boca, pues a lo baboso, perdónenme, a lo baboso. Eso es lo terrible. Y cualquiera de ellos, la verdad es que sí inquieta, molesta ya escucharles que declaren de esa manera. Pero lo mismo lo dice Cuitlagua García de esta forma, como luego nos lo dice el de Jalisco, el de Guanajuato, el de Zacatecas o hasta el presidente de la República. Sus declaraciones
nos importan un comino. Lo que queremos ver ya los ciudadanos son acciones contundentes para que esto se acabe. Ya sabemos que hay un chorro de grupos delictivos y que se están enfrentando entre ellos. Y ya sabemos que había gobernantes, como los hay también hoy en día, que posiblemente estén coludidos con estos grupos. Ya basta, señores. Encuentren una fórmula. Y si no pueden, pues díganlo abiertamente, por lo menos para que el ciudadano sepa que ya no tiene que estar esperando que ustedes le resuelvan la situación, porque en la seguridad estamos terrible. Y bien lo dice Alejandra, en esta crisis forense también tan lamentable. En el caso de Jalisco estamos con la mayor cantidad de desaparecidos, 15,000, y con un CEMEFO abarrotado con 500 cuerpos y más de 2,000 segmentos de cuerpos que tampoco identifican. Bueno, todo está con las patas cuando hablamos de estos temas, qué lamentable. Y no se necesita que te dejen montones de cadáveres en glorietas o en brechas o en camionetas afuera de tu palacio de gobierno, ¿no? O sea, puede pasar desde uno y te das cuenta, como por ejemplo el día de ayer en la noche en la Plaza Galerías, pues asesinaron a una persona. Probablemente para a estas horas el gobernador nos vaya a regañar diciendo que qué andaba haciendo esta persona ahí, ¿verdad? ¿Por qué se le atraviesan las balas? O sea, y luego te das cuenta de que le preguntan al fiscal, oiga, ¿y qué pasó en este caso? No vamos a decir nada porque no queremos entorpecer la carpeta. Ah, Dios mío, disculpen, señor, o sea, pues cuántas carpetas torpes tienen ahí guardadas, ¿no? Porque son todos los días y se acumulan, se hacen montones de carpetas y todas están muy torpes o muy pendejas las carpetas porque no hacen nada. Entonces, aquí hay que ponerse las pilas y como bien lo dice José Ángel, si no pueden, pues díganlo. Ya sabemos que no pueden, nada más con que lo digan abiertamente ya uno se siente como un poquito menos engañado. Así es. Pero el caso de Galerías, como dirían por ahí, ¿no? Parafraseando a un político, ya está resuelto. Sí, ya está resuelto. Nomás no han detenido a quienes fueron los culpables, pero ya. Ya se resolvió. Ya está resuelto. resuelto. Despreocúpense la ciudadanía. Sí, por favor. Así es. Pues Ya bueno, que la persona lamentablemente murió. pues con esto llegamos al final del programa. Gracias Osvaldo, gracias Ale, gracias José Ángel, gracias a usted por acompañarnos y seguir aquí en este 2022, pues iniciando este año y acompañándonos cada miércoles, viernes y los lunes, desde luego, en El Timbre. Bienvenidos una vez más y gracias a usted por acompañarnos. Síganos en las redes sociales de Cabecera. Yo lo espero aquí el próximo miércoles. Hasta entonces.